Como la figura del refugio se ha convertido en una de las principales caras de la movilidad humana en México en los últimos años, ¿no? Vemos que nos enfrentamos a un aumento sin precedentes en las solicitudes de asilo recibidas, lo cual de alguna manera pues, ha provocado un poco un desbordamiento de las agencias encargadas de gestionar la situación, ¿no? El manejo institucional del refugio en México recae fundamentalmente sobre la Comisión Mexicana de Refugiados, la COMAR, quien con la colaboración de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, debe hacer frente a una situación que podemos caracterizar como por una lógica de desbordamiento institucional, ¿no? Esto debido al volumen del fenómeno, fundamentalmente, ¿no? Ya que México se ha convertido en los últimos años en uno de los países que más solicitudes de asilo recibe a nivel global, ¿no? Situándose incluso en el top 5 de países receptores de solicitudes de asilo y de refugio a nivel global, ¿no? Ahora bien, también queremos destacar el papel de diversas organizaciones de la sociedad civil, sin las cuales la situación de estas personas se vería aún más afectada por la desprotección y la vulnerabilidad, tanto personal como institucional. Pues entonces, bueno, la idea sería poder vincular estas discusiones con algunos cambios experimentados tanto en las dinámicas como en la gobernanza migratoria regional en los últimos años. ¿De acuerdo? Estos los podemos resumir por un lado en la diversificación de perfiles migratorios de las personas que llegan a México, ¿no? Lo podemos resumir en la incorporación de flujos de nacionalidades y regiones que hasta hace poco no migraban hacia ni por México, ¿no? Lo cual de alguna manera ha cambiado el panorama migratorio en la región, especialmente en nuestro país. Asimismo, quisiéramos destacar el papel de las políticas de contención migratoria desarrolladas por México en la última década, que ha generado una serie de transformaciones en las maneras en las que estas poblaciones en movilidad pues se mueven por el país, ¿no? Atraviesan el país, ¿no? Esto ha llevado a nuevas estrategias de los migrantes para llevar a cabo sus movilidades por territorio mexicano. Por todo ello, bueno, resulta de interés preguntarnos en qué medida se vincula el desarrollo de estas políticas de contención migratoria en el país con el incremento sustancial de las solicitudes de refugio recibidas durante el mismo periodo, ¿no? A ello nos interesaría reflexionar sobre qué rol juega México en la gobernanza migratoria regional y qué papel juega la figura del refugio ante este nuevo panorama de la movilidad internacional en las Américas en general y en nuestro país en particular, ¿no? Por otro lado, quisiéramos discutir un poco sobre las implicaciones que tiene esta figura jurídica del refugio sobre la inclusión y la integración de las personas refugiadas en distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Tendiendo, por ejemplo, a sus procesos de inserción laboral, al acceso a la vivienda, educación, sistemas de salud o a la vida política e institucional del país, entre otros, ¿no? Bueno, y por último, quisiéramos destacar también o discutir un poco acerca de la situación y los retos que enfrentan la protección internacional en México, ¿no? Entonces, bueno, ya para no extenderme más en la presentación, quisiera decir bueno, que el objetivo de la sesión fundamentalmente es que representantes de los principales actores involucrados en la gestión del refugio en México, como los que tenemos en este panel que nos acompaña, pues bueno, puedan discutir acerca de las tendencias y los retos que enfrenta tanto el Estado como la sociedad mexicana a este respecto, así como delinear en la medida de lo posible el panorama que podemos esperar para los próximos años. Bueno, para no entretenerme más, pues quisiera agradecer en primer lugar a los participantes que aceptaron amablemente estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Gerardo, Cintia, Daniel y Gilda por acompañarnos en esta sesión. Creo que va a ser un panel muy interesante. Bueno, quisiera agradecer también al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos la oportunidad de realizar este evento, al equipo del SUDIMER por su apoyo en la organización y logística, como siempre, a la línea de investigación de derechos, migraciones y movilidades de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues en general al público que nos acompaña presencial y virtualmente el día de hoy, ¿no? Pero antes de cederle la palabra voy a presentar brevemente a la moderadora, a Gilda Álvarez Mariano. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM y ha participado en diversos diplomados y talleres enfocados a la atención directa con personas en situaciones de vulnerabilidad. Desde el año 2014 fue la encargada del área de trabajo social y a partir de marzo de 2021 es subcoordinadora del área de acompañamiento psicosocial en la organización Civil Sin Fronteras, en la cual trabajan con personas migrantes y sujetas de protección internacional, un trabajo encaminado a acompañar los procesos de integración de las personas en movilidad aquí en la Ciudad de México. En 2012, Gilda fue ganadora del primer reconocimiento al ejercicio profesional de trabajo social en la Ciudad de México, otorgado por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la CIVISO, en la categoría Atención a personas migrantes, refugiadas y repatriadas, por su trayectoria de más de 10 años en atención a este grupo de población, generando herramientas para la atención y acceso de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como planes de atención integral. Y bueno, pues sin más por el momento le cedo la palabra a Gilda y muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación para esta participación y para este panel y poder moderar con estas personas que se encuentran el día de hoy, quienes seguramente tendrán mucha información y datos que nos ayudarán a comprender más este fenómeno, pero también para entender las necesidades de la población. Entonces, el día de hoy vamos a tener pues este ciclo de reflexión en el cual pues estaremos participando aproximadamente 15 minutos cada uno de los panelistas. Iniciaremos con la maestra Cintia Pérez. Les leo su semblanza. Cintia Pérez Trejo es licenciada en Derecho por la Universidad del Tepeyac, con aproximadamente 12 años de experiencia. Es especialista en Derecho Internacional Público. Concluyó sus estudios de maestría en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha prestado sus servicios profesionales en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde actualmente se desempeña como directora general. También en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como visitadora adjunta y en el Instituto Nacional de Migración como jefe de Departamento de Aseguramientos. Ha representado al Estado mexicano en diversos foros nacionales e internacionales dedicados al análisis de la migración nacional, internacional y los sistemas de protección, tales como el Foro Global para Refugiados en los años 2019 y 2023, miembro de la delegación del Estado mexicano y ponente en el proceso conmemorativo por los 30 años de la firma de la Declaración de Cartagena y representante de la Comar en la sesión del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Ginebra, Suiza, en el año 2014, 15 y 16. Ella nos hablará sobre la evolución reciente de las solicitudes de refugio en México y los principales retos que enfrenta la Comar a la luz del vínculo entre la gobernanza migratoria regional, el desarrollo de políticas de contención migratoria y el aumento exponencial de las solicitudes de refugio en los últimos años. Agradecemos mucho su participación y, bueno, le damos el uso de la voz a la maestra Cintia Pérez. Muchas gracias, Hilda, y gracias por la invitación. Estaba diciendo que esta semblanza es la misma desde hace como 5 años. Prometo ya cambiarla para que no se oiga ya como la misma. Pero bien, pues muchas gracias por la invitación y voy a tratar de resumir un poco y de hacer gráfico cuáles han sido los principales cambios o cambios que se han vislumbrado en los últimos años. Estaba haciendo algunas anotaciones y recordando cómo es que se presenta este gran cambio reciente en materia de la gestión en los flujos de las personas y más que la gestión, también los procesos de atención que han permitido hacer algo que cuando nos visitó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filipo, decía, es importante dar a conocerle a la región y al mundo el modelo mexicano. Y nos preguntábamos, ¿cuál es ese modelo mexicano? Ese es un poco lo que creo que podemos compartir el día de hoy. A modo un poco también de historieta, y espero que me parezca fábula, en el 2018 empieza a surgir un cambio bastante importante vinculado a algo que se identificó como caravanas, fenómenos de personas tratando de cruzar territorio nacional en grandes grupos que con independencia de si tenían o no una inspiración fundamentalmente de carácter político, lo cierto es que sí era un flujo de personas de carácter mixto en donde uno de los retos del Estado mexicano y de sus autoridades fue la identificación de ellos para poder implementar procesos de atención que hasta en ese momento, por la dimensión del fenómeno, no estaban organizados. Y yo creo que eso hay que decirlo de manera muy clara. Para el año 2019, y solo retomando un poco, decía yo, la línea histórica, para poder coordinar justo toda esta respuesta y procesos de atención, se crea una coordinación interinstitucional a la cabeza de la Cancillería muy polémica porque a algunos habrá quienes digan que sí, algunos habrá digan que no tiene competencia, pero en realidad la Cancillería asume la coordinación de las instituciones que participamos ahí, entre ellos la Comar, con la finalidad justo de destacar cuáles son estas dinámicas o retos que se estaban enfrentando para poder atender a números de personas tan grandes. El año 2020 a 22 sufrimos a lo mejor algo que parecía como una pausa derivado de la pandemia y esto a 3 años, 2 años de distancia parece que se olvidó, pero en realidad fue un impacto bastante importante porque uno de los cambios fundamentales en materia de gestión de personas era implementar algo
que no teníamos en ese momento, y me refiero a a las tecnologías, a la digitalización, a tratar de mantener los procesos y los procedimientos abiertos sin necesidad de la presencia de las personas, y eso también colocó a las autoridades en un reto nuevo para llegar finalmente el año 2023 y 24 con un aumento exponencial sin precedente, incluido en el del 2018. Y esto hablando, no migratoriamente hablando, porque los números podrían ser todavía más grandes, me refiero solamente al sistema de asilo. Para el año 2019 cerrábamos con más de 70,000 personas buscando protección internacional y para el año 2023 fueron más de 140,000. Es decir, sí la pandemia marcó una pausa, sí hizo un proceso de reajuste entre los procesos de atención. Sin embargo, el aumento en términos numéricos y nada más numéricos ha sido exponencial, lo cual ha colocado no solamente el sistema de asilo, sino las autoridades mexicanas en retos de atención que implica fortalecimiento de condiciones materiales, humanas, financieras, en fin, un montón de elementos. Sin embargo, el incremento del número de personas no solamente ha sido un impacto para el Estado mexicano. Claro, en México se ha hecho visible, sobre todo considerando que tenemos un vecino bastante relevante al que pareciera que es el destino final al cual quisiera llegar la inmensa mayoría de las personas. Lo cierto es que la población está mezclada. No todos quieren llegar allá, no, lo que sí es cierto es que la mayoría no quiere regresar a país de origen por diversas causas. Causas que pueden ser netamente económicas, pueden ser causas de reunificación familiar, puede ser un tema de violencia, pueden ser temas de persecución y aún en ese contexto no querer permanecer en México puede ser una constante o un elemento, pero repito, no todos querrán llegar a Estados Unidos o siendo esta la ambición máxima que se pueda tener. Este incremento de personas, entonces, lo que nos hemos estado preguntando, y un poco para enlazarlo con la dinámica regional, decía yo, sí es real, es decir, no podemos negar que ha habido un incremento exponencial en el número de las personas llegando a México por diversas razones, tratándose del sistema de protección al del reconocimiento de la condición de refugiado, más de 140,000 personas llegaron el año pasado. Estas personas vienen de más de 100 países distintos. En su mayoría están llegando, sí, a pie, están cruzando el Darién y eso es lo que está generando una dinámica regional. El año pasado decía el presidente en Palenque, tenemos que atender las causas de origen, hablemos más de una visión estratégica en la cual no solamente a México se le considere como un país con las cuatro dimensiones, sino regionalmente hablando cuál es el papel que los estados debieran representar. Y ahí cobra especial importancia, yo consideraría el tema del día de hoy, porque los retos como región son muy grandes. Es decir, hablar de una gestión migratoria o en el caso de una gestión de personas que están transitando por América desde Brasil, vienen cruzando particularmente, por ejemplo, en el caso de los nacionales de Haití, vienen de Brasil, vienen de Chile, pasan por Colombia, cruzan el Darién, cruzan todo Centroamérica, llegan a México y nosotros nos seguimos preguntando como región qué estamos haciendo. Si las personas siguen llegando hasta México, llegando hasta Estados Unidos, un poco creo que tendríamos que mostrar un poco más de datos que nos reflejen qué es lo que está pasando durante ese trayecto. Y en particular, creo que el tiempo se está agotando. Ahí voy. En particular, tratamos de personas con necesidades de protección internacional. Considero que esfuerzos muy importantes están en la región, quizá no tan difundidos, pero muy grandes se están realizando. Pensemos desde el Grupo de Quito, en el sur de las Américas, en donde como consecuencia de la migración de personas de nacionalidad venezolana, los estados de la región determinan formar un grupo de trabajo. México participa como asesor técnico y en donde hay una respuesta para poder dar protección a las personas, identificar la movilidad y cuáles son las alternativas dentro de los marcos jurídicos de los estados. Ese es un primer mecanismo dentro de la región, en particular, decía yo, para personas con necesidades de protección internacional. Hay otro gran equipo, grupo de países que están trabajando en materia de protección a las personas, que es en el marco del MIRCS, que es el marco regional para protección y soluciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, pues lo que estamos haciendo ahí es destacar cuáles son las necesidades de la población, hablar incluso en grupos de trabajo mucho más específicos para generar las vías necesarias que impliquen la atención de las personas, pero con esta estrategia, una estrategia regional, una estrategia que pueda abarcar las diferentes dimensiones del fenómeno de movilidad y en el caso de nosotros movilidad forzada, movilidad por cuestiones no voluntarias
y que en efecto debiera empezar a rendir alguna clase de frutos, incluso desde el compartir experiencias que implicaría un reforzamiento de las capacidades de las autoridades nacionales. Y ese es un poco el modelo mexicano. El modelo mexicano en los últimos años lo que ha hecho es concentrar esfuerzo en una premisa de entrada o un reconocimiento de entrada que se hizo de manera, pues creo que prácticamente natural. La Comar con la capacidad operativa que tiene no lo puede hacer todo. Y eso no es una huelga de brazos caídos, es más bien una reorganización de las capacidades que existen y la incorporación de los actores relevantes para poder potencializar las actividades que se tengan que hacer. De ahí que es muy importante resaltar que el modelo mexicano lo que hace es una participación conjunta, ordenada de diferentes actores. Sí, por un lado están los organismos internacionales. No necesitaría yo decir que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados es un actor fundamental en México. Sin embargo, es el que nos da asesoría técnica y mucho en realidad actualmente, pero no es el único actor. También tenemos a la sociedad civil que sigue participando en los procesos de atención y acompañamiento de las personas a lo largo de los procesos, ya sea administrativos de reconocimiento de la condición de refugiado o procesos de integración, y cada vez más una presencia también de sector privado en donde se ha mostrado una fuerte participación en materia de integración laboral, y la academia que cada vez más nos está diciendo, oigan, no se olviden de nosotros, porque somos un actor que ha venido analizando y que ha venido acompañando los procesos y que de pronto no era tan claro cómo podríamos hacerlo. De modo que este modelo mexicano creo que incorpora esta necesidad, es decir, la capacidad sí está limitada en función de lo que somos como institución o como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el modelo puede potencializarse si se incorporan dentro de los mismos procesos de atención en el marco de los mandatos a otros actores que pueden sumarse de manera proactiva. Ese es un poco el papel y el ejemplo a modo de buena práctica, que es lo que estamos tratando de fortalecer, no solo en México, sino en la región. Y creo que ahí me quedaría por el momento para que intervengan los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia. A continuación, vamos a darle el uso de la voz al maestro Gerardo Talavera. Él nos hablará acerca de los programas, políticas y tensiones para la integración de las personas refugiadas en México. Vamos a leer también su semblanza para poder conocer un poco más acerca de su trayectoria. Él es politólogo, maestro en Derecho, estudiante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se ha formado en procesos de acción humanitaria e instituciones como Harvard, Hispanic and Philanthropy, Oxfam, LATAM, el Instituto Mora, entre otras. Entre sus actividades profesionales se ha desarrollado en el tercer sector, en organismos internacionales, así como en instituciones del gobierno mexicano a nivel federal y local. Se ha especializado en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, trabajo con personas en movimiento en contextos urbanos y desarrollo institucional en sociedad civil. Desde el año 2018 se desempeña como director en Programa Casa Refugiados, organización de la sociedad civil mexicana, que trabaja brindando asistencia humanitaria y generando procesos de integración local a personas desplazadas por la violencia en México. Tenemos aquí tu presentación, entonces tú nos indicas. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias al instituto, Alfonso, por esta invitación, y esperemos no sea tan aburrido, porque yo le voy a poner un poquito más de, de datos a esto de que está platicando Cintia, ¿no? Cómo ha sido esta evolución. Y ahí está. Ahí está. Dice, bueno, sí, justo el título con el cual nos invitaron es esta parte de los programas, políticas y tensiones para la integración de las personas refugiadas. Es mucha información, realmente. Entonces también les dejé, la presentación la hice un poco más para dejárselas como distintos temas que se pueden ir abordando, y que no es la idea ahora hacer una narrativa tan detallada, porque sí, no daría el tiempo, ¿no? Entonces el objetivo, ¿cuál es? Es entender un poco sobre la integración y su relación con las acciones en México desde una visión teórico-empírica, ¿no? Eso es muy importante. Y acá yo arranqué haciendo pues 6 preguntas, que son en realidad las diapositivas que vamos a ir viendo, ¿no? De por qué nombrar la integración, por qué nombrar integración al proceso de incorporación de las personas refugiadas, quiénes hablan de integración local,
cuando se habla de refugiados, situarnos en un lugar, ¿no? Con mínimos claros, ¿no? Para ver qué condiciones hay para la integración. Después hacer una pequeña recapitulación sobre qué acciones normativas y demás existen para la integración de personas refugiadas a nivel federal. Me quedo mucho con esta expresión que usó ahora Cintia de modelo mexicano, ¿no? También decir que hay un paquete como normativo que se ejecutó en algún momento de la historia de México, ¿no? Como para hacer transformaciones. De esto después, ¿cómo se ha medido? Si es que se ha medido, ¿no? La integración de las personas refugiadas en México y algunas pequeñas recomendaciones muy, muy breves, ¿no? Entonces, ¿por qué nombrar integración? ¿No? O sea, la integración local como conceptos tiene muchos matices. Podríamos decir que puede ser subjetivo, decirlo así. Estamos en una realidad donde cada quien puede tener su concepto también de integración, inclusión y demás, y pues podemos no llegar jamás a una posible respuesta, ¿no? Pero se trata de abordar como mínimos, o por lo menos la experiencia en Casa de Refugiados por los últimos, pues ya 20 años que lleva haciendo integración la organización, pues es nombrarlo como un proceso personal, multidimensional, multinivel y multifactor que permite a las personas refugiadas percibirse en capacidad del ejercicio de sus derechos, de establecerse en comunidades y que les permitan el desarrollo de las capacidades personales y colectivas para que las personas en este ejercicio tengan la capacidad de ejercer cultura o la decisión de cambiarla. También es muy importante, sin un costo complementario al que implica la protección internacional y la movilidad, ¿no? Hay muchos conceptos, ¿no? Está la asimilación, hay otra serie de términos, ¿no? Los cuales pues hablan sobre todo de esta parte de la culturización y demás. La integración desde esta cancha, digamos, se aborda con estas palabras, básicamente. También les digo, hay algunos autores, lo mismo está habiendo una explosión de estudios académicos alrededor de qué es la integración, qué es la inclusión, qué es la asimilación. Son investigaciones que en otros temas, no tanto de refugiados, sino de refugiados en México, sino en otras poblaciones y en otros países, pues es algo que tiene mucho, mucho tiempo y mucha información. ¿Quiénes hablan de integración local cuando se habla de integración? Acá sí es citar explícitamente al ACNUR, que es en realidad quien ha sido el agente rector, digamos, del concepto de integración. Esto lo pueden encontrar en internet muy fácil, ¿no? Nada más googleen integración ACNUR y les aparece que la definición de ACNUR es un proceso, ¿no? Complejo y gradual con dimensiones legales, económicas, sociales y culturales y que impone considerables demandas tanto al individuo como a la sociedad receptora. En muchos casos, la adquisición de la nacionalidad del país de asilo es la finalización de este proceso, es decir, la naturalización, ¿no? Ahí lo conecta después con esta lógica de cuándo se integra realmente localmente las personas, cuándo tiene esa línea de tiempo y en estas narrativas pareciera que la naturalización es un proceso final del proceso de integración local para las personas refugiadas. Eh, los tres ámbitos que mencionan son muy importantes, que es el legal, el económico, el social y el cultural. Es importante destacarlos porque de alguna manera son componentes, no son la respuesta, o sea, no es porque haya estén los tres en un papel, significa que vaya a haber integración. Yo regreso mucho al tema de hasta dónde también incluye un tema de percepción, incluye un tema de autopercepción y que bueno, que eso ya en la experiencia con las personas, pues que tienen más de 20, 30 años en Ciudad de México, particularmente trabajando, viviendo naturalizadas y demás, pues a veces llega a haber una percepción de que de que no se integran, sino que siguen con los mismos retos de sobrevivencia, con los mismos retos de comunicación o discriminación por su país, por el lugar de donde vienen o por su color de piel o por la forma en la que hablan, ¿no? ¿Cuál es este lugar, ¿no? Donde hablábamos de qué condiciones hay hoy para la integración. Y hablábamos y yo aquí me atreví a poner 5 categorías, a reserva de que pueden ser más y se puede debatir muchísimo alrededor de esto, pero primero es que en lo jurídico si hay un desarrollo con muy pocos vínculos operativos en lo cotidiano, ¿no? Con muchos espacios de mejora. Tenemos una normatividad bastante amigable alrededor del reconocimiento del derecho de las personas a nivel federal. A nivel local es muy oscilante, o sea, hay constituciones locales que nombran a las personas refugiadas, que incluso hablan de inclusión, de un espacio amplio de derechos, y tenemos otras constituciones locales que ni siquiera nombran a las personas extranjeras, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta porque el país está en ese proceso de transición. En lo social y lo cultural, pues actualmente hay una explosión mediática
¿no? Donde se batalla constantemente por visibilizar el aporte de las personas refugiadas, las colaboraciones entre distintos actores, el aporte en impuestos, las acciones que van haciendo las personas, ¿no? En la vida cotidiana para tener agencia personal y entonces transformar su comunidad y su realidad, pero por otro lado también hay una campaña muy popular en el mundo, lamentablemente, donde los localismos y el cerrarse para abrirse a distintas culturas es algo que capitaliza mucho, lamentablemente, para muchas poblaciones. El tercero es el tema económico, ¿no? Que decir que el acceso a servicios financieros es precario, ¿no? Hay mucha empatía, hay mucha discrecionalidad también en los procesos, de tal manera que impiden o limitan el acceso a los servicios financieros, ¿no? Y esto es muy importante porque diciendo que la normatividad ya tiene los componentes básicos mínimos para que las personas puedan tener condiciones para la integración. Por otro lado, la corrupción, las personas, los funcionarios que o son muy cuadrados o tienen poca capacidad o tienen poco sensibilidad a la población refugiada, impiden el ejercicio de derechos como el acceso a procesos de economías, ¿no? En viviendas la realidad es que no hay muchas, no existen políticas públicas como tal especializadas, ¿no? Simplemente existen las que cualquier persona mexicana puede tener y pues ahí hay otra gran pregunta que no vamos a resolver ahorita de qué opciones de vivienda le dan a los mexicanos el país, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante destacar es que cuando hablamos de el enmarque jurídico, pues no buscar un privilegio en función a las poblaciones locales, ¿no? O sea, simplemente es lo que está pasando también con las personas mexicanas, pues es algo que va a tocar igual y sí un poco peor a las personas refugiadas. Y la participación social, este es un espacio bien positivo porque creo que el país en su proceso histórico de incorporación e integración de personas refugiadas está particularmente en este año está creando y en los últimos 2 años condiciones para que las personas tengan un poco de participación social. Le puse social y no política 100% porque en México tenemos muchas confusiones alrededor de lo que es político y la realidad es que las personas refugiadas pagan impuestos, las personas refugiadas viven en colonias, tienen derecho a quejarse si no tienen luz, si no tienen agua y pareciera que por el hecho de ser extranjeros no tienen derecho a quejarse de la ausencia de servicios básicos como esos, ¿no? Después hablamos de estas acciones para la integración de personas desde lo federal, ¿no? Y aquí sí es importante, bueno, esta diapositiva se las voy a dejar ahí porque si no, no me va a dar tiempo, pero aquí es de lo que se habla básicamente es de lo comunitario, cómo ha venido cambiando las normas, cómo se ha venido cambiando desde lo social y desde lo personal. Y en este cuadro, me atrevo a ponerlo y es un poco congruente con lo que estaba mencionando hace unos momentos, Cintia, cuáles son estos instrumentos a nivel regional, pero decir que sí, en los últimos 10 años, México como parte de un ecosistema internacional ha venido siendo parte firmante, ¿no? De distintos instrumentos que se supone deben de fortalecer la creación de políticas públicas locales para que las personas refugiadas puedan tener y no puedan tener, puedan ejercer sus derechos adecuadamente en el territorio mexicano. Acá nada más destaco desde Naciones Unidas la Declaración de Nueva York, que es emblemática, ¿no? El Pacto Mundial para los Refugiados y, bueno, ahorita los 2 foros globales de refugiados que de alguna manera dan voz a las personas y a la realidad de las zonas, ¿no? De las regiones. La región mexicana tiene un flujo mixto, como bien se menciona, un flujo muy diverso y de pronto se invisibiliza cuáles las componentes de la migración de las personas refugiadas. Y el otro que es el de la OEA, que también lo mencionó y que es importante reconocer estos instrumentos, cómo se están operativizando y cuál es el impacto en lo cotidiano entre sociedad civil, gobiernos, Naciones Unidas, ¿no? Y el primero es la Declaración de Cartagena, que es este instrumento base que ahorita está en un proceso de revisión porque cumple 40 años este año. Y el plan de acción que todavía sigue siendo el plan de acción Brasil, pero que se está reconfigurando para crear un nuevo plan de acción que permita de herramientas por lo menos herramientas discursivas para hacer reformas y construir la integración de las personas desde otros espacios. Y el MIRPS y la Declaración de Los Ángeles son 2 instrumentos que yo les recomendaría leyeran porque particularmente el de la Declaración de Los Ángeles guía la política norteamericana, ¿no? En la región. ¿Y cómo es este paquete de normas que también va de la mano con este modelo,
con este modelo mexicano, y es que después de la creación de la ley sobre refugiados en 2011, y a partir de 2000, bueno, yo pongo acá a partir de 2016, pero en realidad tendría que ser como 2015, empieza a modificarse la narrativa y el discurso mexicano sobre México, un país receptor, ¿no? Un país de bienvenida, de llegada de las personas refugiadas. Entonces, eso empezó en 2015, en 2016 genera una reforma constitucional que ahí tienen como se lee. En 2018 se hace un decreto para la asignación de CURP de las personas refugiadas, y posteriormente en 2022 se hace una adición al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se les pide el reconocimiento de los documentos emitidos por el Instituto Nacional de Migración. Entonces, esa serie de reformas, ese paquetito, ya debería de garantizar, por lo menos en lo jurídico, que las personas tuvieran acceso a los mínimos para los procesos de integración. Después, ¿cómo se ha medido la integración? Yo aquí pongo 4 ejemplos muy básicos, pero la realidad es que hay ausencia, ¿no? Ausencia en el tema de datos, porque si bien ya se hicieron estos paquetitos, les hacía falta el absorber o el tratar de hacer reformas integrales a los sistemas de medición que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Para poder entender cuál es el impacto de las personas, particularmente refugiadas, en todo el país, ¿no? Y yo acá pongo estas muestras, ¿cuál es? Primero, una encuesta que hicimos nosotros, Casa Refugiados. De 2017 a 2021 logramos entrevistar a más de 650 personas, ¿no? Sobre que en la Ciudad de México particularmente, sobre cómo le estaban pasando en términos de integración, en términos de empleo y demás. ¿Cuáles son las sorpresas destacables de este ejercicio? Bueno, destacables porque a veces son obviedades para los que estamos en lo cotidiano, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, más de la mitad de las personas que se han quedado en la Ciudad de México son venezolanas. Sí, normalmente hay una paridad entre mujeres y hombres en el proceso de refugio. Los rangos de edad particularmente, sí, son de 30 a 49 años, la gran mayoría, pero también hay una tercera parte, la cual incluye a personas o a personas menores de 18 años, y reconocer ahí también que el grupo de familias que migran cada vez es mayor, y eso tiene un impacto en los procesos de integración local, sobre todo a quien pide refugio, ¿no? Porque no migran solos y hay muchos, y es muy complejo. Y los tipos de empleo, particularmente porque sabía que no nos iba a dar tiempo, es que sí, también en un país donde su economía es más de la mitad de los empleos que se tienen son informales, pues las personas refugiadas de alguna manera, consecuentemente, tienen casi ese símil, pero sí es un porcentaje más alto el de las personas refugiadas empleándose en empleos formales, por toda una serie de componentes alrededor de la seguridad y alrededor de la seguridad jurídica, y sobre todo de que no vivan extorsiones y no vivan otro tipo de delitos locales, digamos. Y la otra muestra que hicimos fue el año pasado en Cancún, sobre empleabilidad de personas específicamente en la ciudad de Cancún. Ahí logramos llegar a 100 personas. Como pueden ver, pues la mayoría de las nacionalidades es Venezuela, Cuba y El Salvador, perdón, Honduras. De estos, ¿cuáles fueron los trabajos que pues, más obtienen por sexo y por tópico, digamos, ¿no? Entonces vemos que actividades de limpieza están estigmatizadas a mujeres, ¿no? El 17% de las mujeres que entrevistamos se dedican a temas de limpieza en Cancún, particularmente, como en este caso los hombres se dedican al sector restaurantero, ¿no? A hacer algún tipo de servicio y demás. Me quedan 14 segundos y pues, pues en esta lógica de las conclusiones, sí pongo acá que pues falta fortalecer la disposición o la voluntad política a modificar las leyes locales con procesos significativos. Los gobiernos tienen que brindar documentación requerida. Al día de hoy, por ejemplo, no entregan tarjetas de visitante por razones humanitarias, y eso tiene un costo altísimo para la integración porque básicamente la detiene, ¿no? Impulsar instituciones bancarias, así como el Instituto Nacional de Migración, se sumen a los procesos de integración local y no sean nada más una parte administrativa. Que los estados y sus leyes tengan que revisar que sean congruentes con la Constitución, porque no es congruente hoy. Y la visibilizar que la integración a un país y a una ciudad con una deuda social para sus ciudadanos no pide acciones diferenciadas, ¿no? Lo que decía hace rato, que el concepto de integración siempre será limitado si se ve como un espacio finito, o sea, si se ve como un lugar al cual llegar, no jamás vamos a dar a la integración local, ¿no? Y finalmente, armonizar la implementación de sistemas de generación de indicadores en los servicios públicos que ofrece el Estado.
Y pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por tus aportaciones, Gerardo. Ahora nos toca el turno de escuchar la participación del maestro Daniel Maguire de ACNUR, que nos hablará acerca del informe que publicaron en diciembre de 2023 titulado Panorama de Necesidades de Protección y los retos de protección internacional en México. No sin antes leer su semblanza para que conozcamos más acerca de él. Es oficial senior de protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Ha trabajado durante los últimos 12 años con el ACNUR en 7 países de América Latina, Europa, África y Asia. Y antes de esto trabajó como abogado especializado en leyes de inmigración en los Estados Unidos. Agradecemos tu participación y te damos 15 minutos para tu intervención. Gracias, Hilda, y un gusto estar aquí hoy con vosotros. Entonces, em, quería hablar un poco de este panorama. Yo creo que ayuda a contextualizar un poco ambos, Cynthia y Gerardo, sí, lo que estaba diciendo previamente. Entonces, básicamente este panorama que hemos publicado al principio de este año se basa en algo que nosotros llamamos monitoreos de protección, pero en realidad son monitoreos de movimientos mixtos. Entonces, para darles un poco más, quería compartir la metodología para que ustedes vean en qué se basa estos tipos de monitoreos. Y más que eso, quería compartir tres, tres temas que ha salido básicamente de estos monitoreos de 2023. Por supuesto, seguimos haciendo esos monitoreos día en día. Es una encuesta que hacemos en varias partes de la región. Entonces, yo he trabajado en Panamá antes de venir aquí, entonces hemos hecho básicamente este mismo tipo de monitoreo ahí en el Darien. En México, este monitoreo hacemos a través de socios tal como PCR y otros en México. Es un poco, a ver, el país es mucho más grande y la sociedad civil también es mucho más desarrollado que en otros países. Entonces, en 2023 hicimos 6,000, casi 6,400 de estas encuestas em, y eran en todas partes del país. Entonces, en el sur, por supuesto, en Tenosique, Villahermosa y Tapachula. En el centro, en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, para nombrar algunas, y en el norte, entonces en Matamoros, Mexicali, Monterrey, Nogales, Piedras Negras y otros. Es algo que seguimos haciendo en 2024, entonces para darle un ejemplo de cómo cambia, estamos haciéndolo ahora en Suchiate, entonces acercamos más y más a la frontera para entender mejor el contexto de movilidad humana. Ahora, sobre los datos claves, hay varios, pero para mí hay tres muy importantes a destacar hoy. Uno, el primero es por qué huyen esta población. Entonces, ambos, Cynthia y Gerardo, estaban mencionando que estamos hablando de movimientos mixtos y creo que tenemos que un poco desarrollar qué es esto, quién son las personas dentro de este movimiento mixto. Luego voy a hablar de la violencia que esta gente está encontrando antes de llegar a México y también en México. Y finalmente quería terminar justo con el tema de no tanto integración, pero intenciones de la gente dentro de este club. Entonces, sobre el tema de por qué huyen. Entonces, un gran parte de nuestra monitoreo es justo para entender de dónde viene la gente y por qué ellos salen de sus países. Lo que hemos visto en 2023 es que 51% de esta población que hemos entrevistado, tengo que decir que por supuesto no es representativo totalmente, pero con una tasa de más que 6,000 entrevistas, creo que tenemos algo a decir sobre eso. Este 51% estaba diciendo que están huyendo sus países por temas de violencia, inseguridad y amenazas. Entonces, ¿por qué para nosotros eso es importante? Es porque
se ven este tipo de respuesta nos muestra que probablemente un gran porcentaje de esta población son refugiados. Entonces, siguen ACNUR, cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de un estatus declaratorio. Entonces, cuando alguien llena estos criterios que hemos visto un poco dentro de la Convención de 1951, ya están refugiados. Entonces, eso es un poco teórico. Por supuesto, tiene que ser nombrado dentro del país, como tiene que reconocer a estas personas, pero realmente es un reconocimiento del hecho. Em, entonces, bueno, estoy hablando del tema de refugiados. Es importante distinguir dentro del flujo mixto. Estamos hablando básicamente de refugiados inmigrantes, ¿verdad? Entonces, la diferencia dentro de esta población que está diciendo que han huido sus países por temas de violencia o amenazas es que no se pueden ser devolvidos a su país. Entonces, es simplemente, yo sé que es claro, pero yo creo que vale la pena mencionar por qué estamos hablando de movimientos mixtos y cuál es el riesgo. Em, tengo que decir también en 2024, esta cifra está hasta marzo, es en aumento. Entonces estamos viendo mucho más, o sea, porcentajes de casi 60% diciendo, eso es el tema por lo cual yo he salido de mi país. Em, es importante también que desagregamos un poco más esta cifra, diciendo que, por supuesto, no es cada país o nacionales de cada país que está diciendo lo mismo. Entonces, hay diferencias. Cynthia ha hecho una referencia a haitianos. Entonces, cuando hablamos con haitianos, unos 70% está diciendo que han salido por temas de violencia generalizada. Entonces, no hay algo específico, una amenaza contra ellos mismos, pero el tema de violencia en el país está algo que no podía quedarse. Entonces, yo creo que eso no es algo nuevo, si hemos visto en las noticias, pero es importante destacarlo. También dentro de este flujo tengo que mencionar hondureños. Entonces, casi el 70% está diciendo que han sido víctimas directamente de violencia o amenazas directamente a ellos. Entonces, es por eso que ustedes van a ver en las estadísticas de Comar, uno, un gran porcentaje de hondureños pidiendo asilo aquí y otro, una gran aceptación de parte de Comar, reconocimiento de este hecho. Hay otros países también que han mencionado, nacionales que han mencionado temas de violencia, tal como Colombia, a 67%, Ecuador, Nicaragua y Venezuela aproximadamente 50%. Entonces, cada una de esas poblaciones de un lado a otro están mencionando temas de violencia, son distintos entre ellos, pero es importante notarlo. El segundo tema que quería destacar tiene que ver con violencia en camino. Casi más que 40% de la población entrevistado están diciendo a nosotros que han encontrado temas de violencia antes de llegar a México. Entonces aquí estoy hablando de asaltos, extorsión, amenazas físicas y otros. Es un tema que es difícil, obviamente, destacar dentro de una encuesta. Hay muchas personas que no quieren responder o describir lo que ha pasado, pero un tal gran porcentaje, yo creo que es importante por una razón, es que reconocemos que la gente llegando ya a la frontera tiene cierto tipo de vulnerabilidades que no son comunes a cada otro tipo de población. Entonces, yo creo que por eso es importante notarlo. Ahora, también en el norte de México y también en el sur estamos preguntando si han visto estos mismos temas dentro de México. Lo que sí vemos es que al norte la respuesta es sí, básicamente. Entonces, 56% de la población está diciendo que sí, hemos visto este mismo tipo de cosas durante su trayectoria en México. Entonces, ¿qué significa eso? Que trayecto dentro de México es
casi parecido, sino un poco más fuerte que el camino a través de Daria, básicamente. Entonces, el peligro es distinto, obviamente, pero la amenaza en contra de ellos es muy relevante. Entonces, no creo que estoy diciendo algo súper extraño, pero yo creo que anotar como cifras y ponerlo con esta población es importante a describirlo. Finalmente quería terminar con intenciones. Y eso es, como Cintia estaba describiendo, es un gran reto para autoridades en México, el hecho que estamos al lado de los Estados Unidos y hay un gran porcentaje de las personas que quieren actualmente llegar a los Estados Unidos. Eso es ambos, refugiados y, por supuesto, migrantes. Entonces, dentro de las preguntas, tenemos uno justo sobre eso, o varios sobre eso. En 2023 había 63% diciendo que mi intención es llegar al norte, más o menos. Pero al mismo tiempo había 23% diciendo que mi destinación final es México, que sigue, para mí es importante anotar porque había antes de 2018 o tal vez un poco más después de eso, el tema de México era meramente un país de tránsito, básicamente. Y no podemos considerarlo exclusivamente como tal hoy en día. Además, cuando preguntamos, ok, si no puedes llegar a los Estados Unidos, hay un otro porcentaje que dice, me gustaría quedarme en México en lugar de regresar a sus propios países. Entonces, eso es 27%. Entonces, cuando juntamos esos dos porcentajes, estamos hablando de, o sea, no podemos decir claramente, pero un preferencia, al menos para México, en lugar de países de origen, que es la mayoría. Otra vez, yo creo que tenemos que destacar e investigar un poco quién está diciendo eso exactamente. Entonces, dentro de la población que dice que sí, yo quiero quedarme aquí en México, hablamos de guatemaltecos, hondureños, cubanos, que son más arriba del porcentaje del grupo. Y hay otros que claramente México no es de interés de ellos en términos de un país donde ellos quieren quedar. Aquí hablo mucho de venezolanos. Casi 90% está diciendo que quieren ir al norte y muy poco menos de 10% está diciendo que quiere quedarse aquí en México. Em, em, sí, entonces, solo para decir, ojalá que esas cifras regresen al tema de Gerardo en términos de la integración de personas, quién está buscando integración y por qué ellos están buscando integración. Entonces ahí voy a quedarme porque me parece que esos son los temas lo más relevante de este panel. Muchas gracias por tu participación, Daniel. A continuación tenemos una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, adelante. Seminario de las casas de cultura. Bueno, le refería que las ocasiones que he tenido este humilde servidor de acudir a los diferentes seminarios con los temas de migración, con los temas de desplazamiento interno, con los temas de desplazamiento forzado, siempre se retroalimenta uno. El de la voz pertenece por lo menos a dos colectivos. Pero lo que acabo de escuchar ahorita del representante de la honor me deja hoy por primera vez un grato sabor de boca. Y lo voy a decir con profundo respeto porque las ocasiones que vengo nos comparten información de investigaciones de ustedes como academia, y es bueno, pero se quedan nada más como informes para estadísticas, para integrar sus tesis, pero en la praxis no he visto en campo que interactúen la academia con la sociedad civil que nos hemos organizado. La única institución que nos ha arropado
y que ha interactuado con las organizaciones civiles es justamente ACNUR y nos ha acompañado en diferentes entidades federativas de México. Es del dominio público que en México prevalece o, como puntualmente citaba el representante de ACNUR, años atrás se hablaba que México era un país de tránsito. Ahora ya hay una percepción nueva, ya no es de tránsito, hay una posibilidad de que los migrantes deseen quedarse en México por alguna razón. Y yo percibo que esa razón puede ser por una política pública simulada. Y asumo el peso de mis palabras, simulada porque les dan un paliativo. Te voy a dar un pedacito de terreno y te me pones a trabajar. Y luego entonces, pero también los hermanos de otros países como de Colombia, de Venezuela y demás que han sido eh, lastimados por sus guerrillas urbanas, pues tienen realmente ellos una estadística de vida y tenemos nosotros los mexicanos que aprender de ellos porque tengo entendido que en Colombia, por ejemplo, ya hay una base de datos de una cantidad considerable de desaparecidos, lo que en México no lo hay, de desplazamiento interno, lo que en México no hay. Entonces, lo que yo quiero decir, en alguna ocasión yo escuchaba que en la selva del Darién, todos los migrantes preferían cruzar esa selva que es mortalmente peligrosa que cruzar México. Y yo decía, ¿cómo por qué no? Pero entendí que en México todavía es más peligroso cruzarlo, no solamente porque lo refiero yo, porque los números y las noticias y estadísticamente está incluso asentadas por el crimen organizado. Y esto se suma a lo que acabo de decir, que en México esas políticas públicas son simuladas. ¿De qué nos sirve a los mexicanos? ¿De qué nos sirve a aquellos que hemos sido flagelados, lastimados, desplazados de nuestras tierras de origen, si no somos escuchados los nacidos aquí en México? Nosotros compartimos la ideología de ser fraternos con los hermanos de otros países, pero si en México, ¿de qué sirve que se sume o suscriba tratados internacionales si en la praxis no lo aplica? En dos ocasiones he sido un poquito insistente y lo voy a seguir siendo con el profundo respeto. La academia debiera ser con la sociedad civil un catalizador entre sociedad y ustedes como academia para impulsar lo que ya existe, una ley de desplazamiento interno que desde el 2020 pues ahora sí que se estudió, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero a hoy en el Senado de la República sigue en el sueño de los justos. Y justamente acudí también a otro seminario de la la Corte Internacional, Corte Interamericana, y decían que esa ley ya no se va a aprobar por los tiempos. Nos preocupa. Y cierro con lo siguiente. He conocido a través del tiempo a muchos activistas, por citar a un padre, Alejandro Solalinde, que conformó un albergue de hermanos en el camino. Y muchos mexicanos nos agarramos como una bandera de solidaridad y de fraternidad, ese buen ejemplo que nos ponía el padre Solalinde. Pero oh, sorpresa, cuando llega esta cuarta transformación, lo arropa en sus políticas públicas y ya no participa en la vida social, participado en mesas con funcionarios como por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isalia Rodríguez, y ha sido contraproducente. Dos reuniones y saliendo de esas dos reuniones hemos tenido bajas. Nos han desaparecido gente que hemos estado en esas reuniones y no voy a entrar en detalle por nombre, pues los han desaparecido. Y lamentablemente cuando los encontramos calcinados. Un mismo patrón de conducta. Entonces, yo sigo insistiendo, apelo primeramente al espacio que me dan en este momento para compartirles a ustedes y acoto.
a esa buena voluntad, a su conocimiento, a su disponibilidad, que hagamos eso, una amalgama, sociedad civil y ustedes como gente letrada para que podamos impulsar lo que ya existe, esas leyes. Sería en cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Em, ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Ay, buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto siempre escucharlos. Em, Mi nombre es Daniela González, precisamente colaboro aquí también en Suimer y me llamó mucho la atención esta parte de las gráficas que nos mostrabas, Gerardo, acerca de los empleos. Sobre todo porque yo recientemente he notado en varios lugares de la Ciudad de México que sí existe una mayor integración pues, de las personas refugiadas, pero más que nada como de parte de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo vivo en una colonia muy cerca de aquí, en la que en los últimos meses se ha notado la presencia de, sobre todo, personas haitianas, a quien reconocemos porque cuando van caminando por la calle hablan muy fuerte criol, entonces es como de, ah, ya sé dónde son. Pero lo que me llama mucho la atención es que pues sí existe siempre esta parte de la población que pues desafortunadamente es discriminatoria hacia hasta este grupo vulnerable. Y antes era como más peculiar ver que justo existiera como esta segregación entre las personas, incluso migrantes o refugiadas que se encuentran en la comunidad. Pero a mí me da mucho gusto porque en los últimos meses, incluso en el centro histórico, observo que hay personas de otras nacionalidades trabajando en incluso los puestos que están sobre la calle del centro o por mi casa también en los mercaditos estos de las delegaciones hay gente ya también trabajando. Y me da mucho gusto, pero también me pregunto sobre esta parte de los que, porque pues obviamente estos son empleos informales, ¿no? A mí me llama mucho la atención el gran porcentaje que ahora nos mostrabas, Gerardo, acerca de personas refugiadas con empleo formal. Y me gustaría saber si hay como algún patrón o algún indicador de estas personas acerca si a lo mejor pues no sé si, bueno, con base a la experiencia de todos, por supuesto, si el perfil académico o laboral de las personas refugiadas influye en esta parte de quienes acceden a un trabajo formal y quienes acceden a un trabajo informal. Y sobre todo también me llama la atención y me da curiosidad de saber más acerca de las personas que así adquieren un trabajo formal, acerca de cuáles son pues los desafíos por los cuales tienen que cruzar. Sobre todo, por ejemplo, pienso en que justo los bancos, por ejemplo, no otorgan tarjetas de nómina a personas de otras nacionalidades o es un proceso un poco más complicado. Entonces, pues me gustaría saber desde su experiencia cómo ha notado esta parte. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué dijeron, Gerardo? Bueno, voy a hablar para ceder la palabra a Cintia para que ella pueda no, abonar esto. Sí, creo que hay varios temas. Parte del identificar que son flujos diferenciados, ni siquiera la palabra mixtos es tan adecuada en realidad, ¿no? Las personas vienen por por muchas razones. No anda uno preguntando en la calle si son refugiados o sea, son migrantes, ¿no? A veces México, inclusive la Ciudad de México, sacó un informe de discriminación por color de piel y aplica para todos lados, ¿no? Entonces puede ser una persona de Veracruz, pero pues como la viste morena, pues a lo mejor piensas que no es mexicana, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor por el idioma, ¿no? Son algunos tips los que te van dando señales. Sí, la experiencia del empleo formal tiene muchos componentes. Ahí digamos que son las condiciones del ecosistema que está alrededor de la persona que de alguna manera se alinean, ¿no? Para entonces que la persona pueda tomar sus propias decisiones. Eh, eh, la desigualdad del país de origen es un componente esencial. Por ahí hay una teoría de medios de vida que justamente habla de eso. La persona aporta capitales, ¿no? Puede ser capital social, puede ser capital económico, pueden ser distintos capitales y cuando llega una nueva comunidad, entonces de alguna manera los va a ejercer, tiene la posibilidad de usarlos o no esos capitales. Entonces muchas personas que llegan
no hay una solución única, eso es importante decirlo así. Muchas personas que llegan de estos países, como salen huyendo por un miedo, un temor fundado, a veces eran comerciantes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, mucho transportista, muchas personas en estas condiciones que llegar a una ciudad como la Ciudad de México que, por ejemplo, pueden sacar una tarjeta, una licencia muy fácil, ¿no? Con acompañamiento por parte de las asociaciones civiles e inclusive pueden generar ingreso en las aplicaciones, ¿no? Eso fue un primer momento, en algún momento entre COVID y antes de COVID, donde las aplicaciones eran un ejercicio de salida común, ¿no? Los empleos formales, como te digo, ya hay una serie de reformas que al día de hoy permiten que todas las personas, inclusive solicitantes de la condición de refugiado, a los que son más viejitos, digamos, antes de 2015, si una persona solicitaba refugio en la Ciudad de México, por ejemplo, tenía que esperar 6 meses para que el trámite le fuera resuelto y entonces después de ese sexto mes, si era positivo, entonces ya podía podía tener acceso a empleo, ¿no? Para esto se hicieron esta serie de reformas para que fuera lo más ágil. Hoy un solicitante de la condición de refugiado que pasa a Comar, llega en la mañana, digamos, de lunes, ¿no? Le hacen su entrevista, le dan su constancia de solicitante, ya tiene su CURP. Si las otras partes del gobierno federal funcionaran, entonces tendría que ir a un Instituto Nacional de Migración que le entregara una tarjeta de visitante por razones humanitarias y a su vez con esos dos documentos podría ir al SAT y tener un RFC que le permite entonces con esas tres componentes emplearse en el lugar que quiera, ¿no? Entonces, ese paquetito de cosas hoy no está pasando, ¿no? Se detuvo hace más o menos 6 meses, ¿no? Antes de 6, 7 meses, pues las personas ingresan a empleos que pueden ser de cualquier tipo. Ahí diría, ya en ese momento la persona entra a un nivel de competencias, al igual que cualquier persona mexicana. Entonces, si una persona se quiere contratar en FEMSA porque quiere trabajar a lo mejor en un OXXO, bueno, pues tiene que pasar el proceso que cualquier persona mexicana tiene que pasar. Y entonces, así FEMSA, porque ellos lo ponen en sus datos, han contratado a más de 1,000 personas, por ejemplo, en empleo formal, inclusive hay personas que ya lograron comprar su casa, ¿no? Sacar su crédito Infonavit, o sea, que siguen un proceso, pues, de una vida cotidiana que es parte del objetivo, pues, un poco decirlo, de resiliencia, de poder que la persona construya planes de vida, ¿no? Entonces, o sea, si hay estas experiencias, te diría, todo eso es un caminito, decirlo, de la colaboración entre ACNUR, entre Comar o gobierno y sociedad civil y las empresas y demás, que de alguna manera generan este ecosistema que va ayudando a sensibilizar a que son personas que pagan impuestos, a que son personas que pues no o sea, que en realidad se van a incorporar a una comunidad y van a aportar. Con eso, no sé si contesto, pero y lo de servicios bancarios es parcial. Por eso digo, no, porque ¿qué pasa? O sea, hay instituciones bancarias como Banco Azteca en algunos lados, como Coppel en algún lado, ¿no? Que a personas que no tienen un pasaporte vigente y son refugiadas, les entregan sus cuentas bancarias de débito o de nómina. Es importante, si una persona refugiada tiene un pasaporte vigente, no debería tener ningún límite, ningún tope, digamos, para poder tener acceso a un servicio bancario como una tarjeta de débito. ¿Cuál es el tema? Que las personas refugiadas, por muchos contextos, no pueden contar todas con esta tarjeta. Entonces, es como más reducido la franja, nada más que hoy el reto es que este paquetito que les mencionaba no se está completando. Entonces, al no completar este paquetito de acceso a derechos, digamos, lo que pasa es que las personas, inclusive siendo solicitantes, pues no pueden llegar a un empleo formal porque no tienen o sea, no tienen estas herramientas que te tiene que dar el Estado mexicano. Gracias. Qué sutil. Se te toca. En mi experiencia, yo creo que el perfil tanto ocupacional de la persona en país de origen como educativo influye en la expectativa aquí en México. Sí, sí marca una tendencia que se ve reforzado en algunas ocasiones justo por estas brechas de acceso a otros derechos. En México, el tema de los servicios financieros es un reto para la población, justo por no contar con documentación idónea en términos de la normativa bancaria. Hay avances al respecto, sin embargo, es un reto muy importante actualmente. Y eso básicamente desincentiva o confirma algunas cosas para las personas que van en contra de lo que un proceso acompañado o un poco más ordenado en términos de acceso al empleo formal debiera ser el ideal.
En los casos que decías, cada vez ves más personas empleadas en mercados o a lo mejor en restaurantes, en términos de servicios. Yo, no, dice una frase a ojo de buen cubero, yo creo que lo están haciendo de manera informal, porque ello implicaría que tengan un servicio, que estén dados de alta ante el SAT, lo cual no es tan sencillo. No quiere decir que sea imposible, pero no está siendo sencillo. Y con ello, además, el tema de la bancarización, que los empleadores actualmente para nosotros es algo como muy usual. Vas a tener un empleo, necesitas una tarjeta de débito porque ahí te voy a depositar tu salario. Ese paso no necesariamente sucede para las personas. Y los empleadores dicen, bueno, si no tengo a dónde depositarte, entonces no te voy a pagar en efectivo y por lo tanto tampoco te genero toda la serie de derechos adicionales como darte de alta para el servicio médico. Entonces eso va generando algunas brechas. No quiero decir que sea completamente atribuible a la persona, ni al sistema, ni a las autoridades. En realidad todas están confluyendo y sí está marcando un impedimento para poder fortalecer el tema de la empleabilidad en favor de la población. Decía yo, hay algunos avances, el panorama no está tan oscuro o no necesariamente tan oscuro, sobre todo porque hay algunas empresas a partir de experiencias que se han desarrollado en coordinación con ACNUR en el norte de la República y se están diseminando a nivel nacional, que ellos se comprometen a aperturar las cuentas bancarias. Dicen, bueno, si ya tengo el perfil que quiero contratar, yo le ayudo a abrir la cuenta bancaria y entonces solventamos ese paso. Entonces, esas experiencias ayudan a confirmar varias cosas, entre ellas que sí México se está viendo como un país de destino, pero que también se está organizando. Y al mismo tiempo ahí creo que un elemento fundamental es algo que Gerardo ha mencionado en varias veces, pues es el papel de las autoridades, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, porque en los procesos de recepción y acompañamiento de las personas no nada más está la federación ahí. Hay un papel que las autoridades locales, me refiero a los municipios y a las entidades estatales, debieran desarrollar en favor de las personas. Y en ese sentido, si nos coordinamos todos, se potencializa esta idea de integración de las personas, pero con estas herramientas claras para poderlo lograr. Por ello es que creo que no solamente afirmar que por falta de oportunidades las personas están viendo a México como su destino, sino que es qué tanto nos estamos organizando para constituirnos en esa opción de destino. Tú quieras. Muy brevemente también para responder al señor y su comentario, que estoy muy de acuerdo, obviamente, a mencionar el rol de academia dentro de este tema del desplazamiento forzado. Yo lo veo, al menos en México, que hay un rol importante justo dentro del tema del desplazamiento interno para academia. Es justo lo que está mencionando. Entonces, el rol de academia es obviamente a buscar información, que es muy importante porque eso se falta mucho más cuando hablamos de desplazamiento interno aquí en México, pero también creo que eso puede generar un tipo de presión buena justo en este dominio. Entonces, obviamente, sí, esta ley no va a pasar el Senado en este momento, pero yo creo que a largo plazo necesitamos mucho más información saliendo de academia sobre este tema, porque sí, es algo que no va a desaparecer, pero sí tiene que ser más público y dentro del papel del gobierno. Em, y bueno, sobre el lado de integración, sí, justo como Cintia estaba mencionando, trabajamos en un programa que se llama PIL o Programa de Integración Local, donde hemos tenido bastante éxito en México. Y no vemos este tema no solamente en las Américas, pero mucho más en la otra parte del mundo. Entonces, México es realmente, o sea, es un luz cuando hablamos de integración, temas de integración. Tal vez Brasil hay algo un poco parecido, pero honestamente México es algo importante ahí. Entonces, eso tiene que ver mucho con el parte de las compañías y la disponibilidad de trabajo en México. Entonces, trabajamos con más que, me parece, 400 compañías sobre este tema y a tener más que 36,000 personas como integrado o buscando, bueno, que han buscado encontrar un trabajo, es algo importante. Entonces,
Coincido con Cintia sobre este tema. Creo que documentación en este momento es lo que está retrasando este proceso en una cierta manera. Desde 6 meses, el tema de TPRHs y el tema de RFCs, que siempre estaba como problemático. Creo que había una pregunta sobre los perfiles académicos de las personas llegando. Muy honestamente, en este momento, no creo que haya un enfoque sobre perfiles distintos académicos. Es mucho más enfocado en qué es lo que las compañías privadas necesiten como perfiles y no es tanto perfiles diferenciados académicos. Entonces eso tenemos que ver el supply and demand más o menos y ver cuál es, porque es realmente como un trabajo conjunto entre muchos actores. Entonces, cada uno tiene que ganar. Gracias. Yo dentro de estos desafíos agregaría también la parte de la certificación de habilidades, el idioma y la revalidación de estudios, ¿no? Que son parte justo de todos estos complementos de documentaciones que finalmente las personas requieren para estos procesos de integración y que van muy de la mano justo con nosotros, ¿no? Es como una cadena que si no está un documento, pues los otros son complejos de revalidar, certificar, etcétera, ¿no? Entonces creo que son temas que van muy de la mano y que precisamente parten de uno o varios elementos que permiten estos procesos de integración de las personas. Pero no sé si alguien más quiera dar más. Una acotación también esta que dicen de los perfiles diferenciados. O sea, justo en COVID hubo personas refugiadas médicas que entraron a estos procesos de certificación para poderse emplear como médicas. Inclusive hace un año, 2 años presentaron en el informe de ACNUR a personas que habían entrado a este proceso. Al día de hoy, progresivamente entender que muchas personas refugiadas tienen un nivel educativo mayor que la media mexicana, ¿no? Entonces, que poco a poco se van abriendo opciones, más bien poco a poco los empleadores van teniendo más sensibilidad de que estas personas también pueden ser contratadas, ¿no? No es por el refugio que no pueden trabajar. Ya. Entonces, adelante. Sí, claro. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias a los tres. La verdad ha sido un gusto escucharlo y creo bueno, que ha funcionado muy bien la sesión. Yo tenía un par de ideas, un par de preguntas que me gustaría dejar así sobre la mesa para ver si las podemos discutir un poco. Bueno, la primera es cuando hablamos sobre estas ideas de integración, inserción, incorporación, como lo queramos llamar, creo que tendemos a verlo un poco como un proceso lineal. Sin embargo, bueno, vemos que no todos los ámbitos diferentes de la vida social en la que estas personas se insertan o se integran funcionan a la vez, ni de la misma manera y demás, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que una vez tienen reconocida la condición de refugiado, de alguna manera la cuestión jurídico, legal, documental queda resuelta, pero en ese sentido, ¿en qué otros ámbitos se encuentran más tensiones o retos, ¿no? A su parecer. Y esto lo pensaba sobre todo retomando a lo mejor un poco la idea de modos de incorporación y demás, aquí vamos a poder ver cómo distintos grupos de emigrantes, grupos de inmigrantes, van a insertarse o integrarse a la sociedad de manera particular o diferenciada, ¿no? Entonces, en este sentido pensaba, ¿qué particularidades identifican que enfrentan o que presentan la integración de los refugiados respecto, por ejemplo, de otros grupos de inmigrantes en el país, ¿no? Cuando señalaban esta cuestión de la inserción laboral, en el empleo formal y demás, bueno, esto en principio nos da un mapa diferente, ¿no? Un esquema diferente de lo que encontramos a lo mejor con la inserción laboral de otros grupos de inmigrantes, ¿no? Entonces, por ahí pensar qué particularidades podemos pensar de la integración de los refugiados, ¿no? Incluso si cuando pensamos en los planes, proyectos, intenciones de estas personas reconocidas como refugiados en el país, si el tener o no intención de establecerse en México creen que va a tener implicaciones sobre la manera en la que se insertan o se integran, ¿no? Porque habría que pensar que sí, si lo tienen más como un destino temporal, por así decir, podría tener implicaciones en la inserción laboral, ¿no? En ese sentido, quisiera también comentarles si creen que una integración más favorable, positiva o efectiva podría hacer variar esos planes y proyectos de estas personas que a priori piensan en México como un destino solo temporal y que, bueno, una vez se insertan o se integran de manera positiva, favorable en México, pues se convierte cada vez más en un destino deseado. Y por otro lado, la segunda idea quizás se sale un poco del objetivo de la sesión, pero bueno, creo que funciona bien, además creo que se relaciona un poco con lo que planteaba el compañero, y era
plantearles o pensar en qué medida creen que estas discusiones, estos programas, incluso los marcos jurídicos y analíticos que hemos discutido en la sesión, así como los retos que han identificado, nos pueden servir para atender y comprender las situaciones relativas al desplazamiento forzado interno en México, ¿no? Parece que ha tenido un poco de menor atención jurídica o administrativa, institucional, que las cuestiones relativas a al desplazamiento forzado internacional, que es el refugio, y bueno, quizás podemos pensar que estos marcos analíticos que ya están, los jurídicos que ya están planteados para la gestión de esta situación a nivel internacional, ¿en qué medida creen que puede funcionar o lo podemos trasladar a la situación de desplazamiento forzado interno, ¿no? ¿Qué medida podemos encontrar convergencias y puntos de unión? Bueno, sería todo. Muchas gracias. Por allí tenemos una todavía. Ok. Entonces, siguiente pregunta y después contestamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Quisiera, mi idea y mi pregunta final creo que está más vinculada, bueno, está vinculada con el tema de integración justo, y me gustaría que profundizaran un poco más en, digamos, en el concepto teórico de la integración en México, porque hablaron del concepto que utiliza ACNUR para la integración, el concepto teórico que vincula todos estos elementos que son el económico, el cultural, el social, el legal, pero no está claro cuál es el que utiliza México. Y me parece relevante esto, bueno, a mí me parece muy importante, porque entonces así, digamos, si el concepto de integración lo tiene claro, entonces es posible generar esta operacionalización a través de las políticas públicas de ese proceso de integración que se espera, y no nada más de las personas que solicitan refugio, sino en general de los extranjeros que ingresan, por ejemplo, de manera indocumentada al país sin necesariamente con solicitud de refugio. Y otro elemento que también me parece relevante es que si se tiene claro este concepto y se generan estas políticas públicas, entonces va a ser también, hasta cierto punto, yo sé que es una cosa complicada, generar mecanismos para poder medir esa integración y tener resultados de qué tan eficientes han sido o son esas políticas públicas, ¿no? Yo y además es que el tema de integración es un tema que está ahí como medio no tan claro en la narrativa oficial del gobierno, no es muy clara, porque bueno, yo por dos cosas en particular. Uno, yo participé en un estudio sobre las narrativas justo de la migración desde los funcionarios públicos, fue un estudio comparativo. Y en el caso de México, el tema de integración nos interesaba, y el tema de integración prácticamente no salió, ¿no? Fue prácticamente nulo en este estudio. Y eso no quiere decir que no exista, pero no se sabe de qué manera se está llevando a cabo, ¿no? Y el otro es que, por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Migración de las detenciones, por ejemplo, hay un elemento o un estatus migratorio que es el oficio de salida. Bueno, es un instrumento que hace que las personas migrantes salgan de la estación migratoria cuando no pueden comprobar, no tienen ningún tipo de documento para comprobar que han sido, para poder quedarse para regularizarse en el país. Y entonces tienen 30 días para salir por sus propios recursos del país, pero eso no se sabe después qué sucede, ¿no? Y en las estadísticas, esta parte de los sujetos a no devolución, es decir, los que no se deportan, son muchísimos a partir de 2006. Entonces parecería que el México no los está deportando, sino los está integrando o se están quedando. Y eso también confunde, y la realidad no es esa. Estas personas que tienen un oficio de salida son una gran mayoría dentro de las detenidas, y salen de la estación migratoria con este oficio de salida para salir del país en 30 días. Si no lo hacen y los vuelven a detener, bueno, son otra vez detenidos en estaciones migratorias o son deportados. Entonces, bueno, ese tipo de cosas confunde mucho. Parecería que es un proceso de integración, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Voy a empezar, pero muy brevemente y solamente parcialmente sobre algunas de las preguntas. Entonces,
dejo a mis colegas a tomarlo en profundidad. No, sobre la pregunta de Alfonso, sobre todo la segunda parte de eso, creo que es interesante, o sea, aplicando, si yo entendí bien, aplicando el tema de integración y algunas de las prácticas a personas desplazadas internos dentro de México que hemos aprendido cómo se puede aplicar. Al menos retomando esta idea de la aplicación del programa PIL, del programa de integración local, sí hemos hecho un piloto ahí y realmente no ha funcionado muy bien. Em, y tenemos que analizar por qué eso. Y hay muchas variedades ahí. Y realmente no sabemos exactamente por qué no ha funcionado tan bien, pero sí, lo que podemos decir es que realmente no se apliquen de la misma manera. Entonces, no podemos como tomar un buen ejemplo y hacerlo del otro. Yo creo que tiene que ver mucho con la manera en la cual personas se desplazan, mexicanos se desplazan, la presencia de un peligro que sigue siendo ahí mucho más cerca que para las personas en grupos mixtos. Em, bueno, entonces lo que vemos es que muchas personas quieren desplazarse, o hay varios tipos de desplazamiento internos, o sea, y normalmente personas se desplazan varias veces, entonces no hay un desplazamiento, entonces no es tan clara. Realmente hay un búsqueda cerca de donde viven y eso depende por estado y luego como poco a poco se desplazan fuera de eso. Yo creo que hay también un sentimiento que ya conozcan las comunidades o varias comunidades y es un poco, ellos buscan a través de como familiares o otros conocidos, otro tipo de trabajo. También yo creo que es muy importante un tema que sí me llama mucho la atención, es el número de indígenas que son desplazados dentro de México. Y creo que eso tiene una diferencia por completo en términos de búsqueda de integración local. Em, Quería notar tal vez tres otros puntos relacionados con eso. Y ahí el falta de una ley federal o nacional sobre eso realmente daña más que todo como soluciones para desplazados internos. Entonces, ahora mismo hay varios estados que ellos tratan o tienen que realmente enfrentar este problema porque ellos no tienen opción. Entonces, cuando hablamos de Michoacán, de Chihuahua y otros estados, o sea, ellos no tienen la opción de pensar si o no vamos a trabajar sobre este tema. Ellos sí, ellos tienen que enfrentar esto cada día. Y realmente como ellos ven, yo estaba en Chihuahua hace dos semanas, me parece, ellos ven personas saliendo de Guerrero y otros estados. Entonces, su problema es que no se pueden como realmente buscar alternativas de integración para otros estados, como no hay una ley unificado dentro de México. Entonces, otra razón para justo como abogar o incidir para este tipo de cosas. Y dos notas un poco última para terminar sobre eso. Hemos hecho referencia a Colombia como un buen ejemplo. Creo que sí es un buen ejemplo, pero yo creo que es importante que, como Cynthia estaba mencionando, México tiene que adaptar sus propios como prácticas a eso. No podemos copiar y sería muy peligroso copiar el ejemplo de Colombia 100%. Entonces ellos tienen un problema ahí, eh, sí, justo en el registro. Entonces ellos tienen casi 8 millones de personas y eso no ha cambiado en 20 años. Entonces hay una manera de contar para arriba, pero obviamente no había una integración justo de estas personas o no hay una manera para decir ellos han realmente integrado en otras partes de Colombia. Entonces yo creo que es un peligro que sería importante no solamente retomar este ejemplo. Finalmente quería mencionar que la Corte Suprema tiene ahora mismo un caso que está mirando justo sobre este tema de rendición o la necesidad del Estado a buscar como una respuesta para personas que fueran desplazadas. Entonces, creo que es
mientras que la ley en sí no ha avanzado dentro del Poder Judicial, sigue siendo como un tema muy importante. Y muy corto sobre tu pregunta. Sí, yo creo que tenemos que, el tema de regularización para el estatus migratorio es muy problemático, no bueno, también para integración, pero la falta de eso y la presión que ponen sobre el sistema de asilo es obviamente muy importante. Entonces, pero diferenciando entre el flujo mixto, hay algunos problemas como buscando una integración local de migrantes versus refugiados. Uno importante es la documentación, ya hemos destacado eso, pero otro yo creo que por estado, el beneficio de un COMAR que están haciendo entrevistas a personas, entrevistas individuales, es que ellos saben con quién está hablando, ¿verdad? Entonces el tema también de un cuerpo adicional para refugiados, eso es muy importante. Entonces eso da como un tipo de confianza del Estado, que saben quién es esta persona y no habría no debe tener tantos problemas como a acordarle como los derechos para trabajar. Entonces creo que eso es muy importante. También como a seguir el proceso de ser refugiado en México, da una indicación que esta persona realmente quiere quedarse aquí. Entonces un tema para migración es que no sabemos si ellos quieren buscar quedarse aquí en México o más probablemente si quieren seguir como hacia el norte. Entonces el tema de cuánto tiempo van a quedarse en este trabajo, eso cambia un poco tal vez entre entonces no es muy coherente como respuesta, pero algunos temas importantes. Creo que se lleva. Espero. Es mucha responsabilidad. Empezamos un poco como atrás por la última pregunta. Desde mi perspectiva, más que como funcionaria personal, no hay ni siquiera un discurso de integración a población de personas migrantes. No se favorece. Creo que de lo que se habla, incluso solo normativamente hablando, es de regularización migratoria bajo las categorías que la ley de migración señala: residentes temporales o residentes permanentes o visitantes. Y esas son las categorías. Buscar incluso un proceso de regularización migratoria de personas que hayan ingresado de manera irregular a México es muy complejo. Y de ahí que, como decía Daniel, se coloca una presión muy importante en el sistema de asilo porque pareciera que esa es la única vía, al menos para no ser devuelto a país de origen, con independencia de la motivación por la cual las personas salieron de su lugar de nacionalidad. ¿Cuál es entonces la población que se está logrando integrar o cuáles son estas personas? Desde la perspectiva ahora sí como funcionaria, porque además me dedico a eso, son personas refugiadas, porque han manifestado la intención de no querer volver, en este caso además no poder volver y arrancar con procesos que normativamente hablando también son favorecedores de la integración, y particularmente me refiero a la condición de estancia que se les otorga. En el año 2011 hubo un cambio de normativa bastante importante, pasamos de la Ley General de Población a la Ley sobre Refugiados, y en la Ley de Migración también se especificó en términos de condiciones de estancia. Y lo que sucedía antes de este marco jurídico vigente es que las personas que eran reconocidas como refugiadas siempre eran consideradas por la ley mexicana como personas no inmigrantes refugiadas. Eso significa que siempre eran personas en tránsito, que eventualmente la condición de riesgo tendría que ceder y por lo tanto ellos estarían habilitados a regresar a país de origen. Eso hoy día desapareció y lo que hace nuestra normativa es otorgar una condición de estancia como residente permanente, lo cual sé que me dirán jurídicamente hablando no tiene ningún efecto en el ámbito de la realidad, pero en realidad sí, porque esto lo que hace es adelantar a las personas en términos de residencia, de años de residencia y eventualmente ser naturalizados, como decía Gerardo. ¿Puede ser una persona siempre extranjera en nuestro país a pesar de tener la residencia permanente? Sí, sí es cierto. Pero si las personas quisieran naturalizarse, bueno, pues eso
sería una ventaja en términos, repito, de la residencia o el número de años que tengan que permanecer en nuestro país para lograr esta naturalización. En ese sentido, yo creo que, espero no ser demasiado crítica al respecto, pero la narrativa de integración, en efecto, solamente se habla de personas refugiadas, es decir, de personas con necesidades de protección internacional que ya pasaron por el procedimiento jurídico y que ya cuentan con esta condición. Y por lo tanto, buscar o abordar otros grupos de personas extranjeras en términos de integración me resulta complejo exponerlo. No digo que vaya a ser toda la vida así, sobre todo porque pareciera que hay alguna vertiente actualmente que está en construcción para al menos lograr la integración laboral de las personas que están en estos contextos de migración, que no necesariamente es en tránsito, pero no está muy claro si quieren permanecer en el país, y sé que se está tratando de organizar algo así, pero no tengo mayores detalles. Espero que esto sea antes de que concluya el año o esta vida. Pero en efecto, las personas que no se deportan, porque no es posible deportarlas, pues también es cierto que hay algún grupo poblacional que no tiene ningún otro lugar donde ir. Hacia el norte no pueden cruzar y hacia país de origen no quieren volver. Por lo tanto, si están estacionados en el país, la pregunta es cómo identificarlos y cómo integrarlos, con la finalidad de que sin la necesidad de pasar por un proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, que no necesariamente les va a llevar a esa resolución, entonces puedan obtener un proceso de integración o participar de un proceso de integración. Ahora, espero haber sido un poco clara. ¿Sí? En términos entonces de retos para la integración, volviendo con la pregunta de Alfonso, pues los retos pueden ser tan complejos o tan sencillos como incluso nosotros mismos nos los estemos marcando, porque en efecto no es un proceso lineal. Actualmente lo que nosotros estamos tratando de coordinar, y que hemos empezado por aproximadamente 11 entidades federativas, son aprovechando pilares que ya se han estado estableciendo en el país, como el proceso de integración local, pero además mesas de coordinación de carácter institucional, interinstitucional, lideradas por los gobiernos estatales y municipales. Lo que estamos tratando de hacer es organizarnos en los 3 niveles de gobierno, incorporando sociedad civil, y que esto nos ayude a generar vías en 4 grandes áreas fundamentalmente para favorecer la integración: empleo, educación, identidad y salud. Estas son las mesas temáticas que buscan favorecer integración. Están lideradas por las autoridades del ramo, es decir, la Secretaría de Salud lidera la mesa federal en materia de salud, pero hay mesas estatales lideradas por las autoridades estatales y municipales de la misma forma. ¿Cuál es la ventaja de las mesas? Que es algo como lo que estamos teniendo nosotros y exponemos la dinámica. ¿Está pasando? ¿No está pasando? ¿Pueden acceder? ¿No pueden acceder? ¿Cómo hacemos para poderlo solventar? En estas mesas, el tema financiero, el acceso a servicios financieros es una constante, y ahí hay algunos avances, pero bueno, el proceso todavía no está estipulado. ¿Cómo medirlo? Regresando un poco a cómo medir estos procesos de integración, hoy día no está definido, y esa es una conversación que hemos tenido Gerardo y yo en estas horas en las que dices, ya dejemos de pensar porque no estamos llegando a ningún lado. Pero ese es un tema, sobre todo a partir del año 2023, o bueno, tomando en consideración que el año 2023 el Estado mexicano ha hecho un compromiso ante Naciones Unidas en el marco del Foro Global para generar una política pública de integración para personas refugiadas, lo cual necesariamente debe involucrar desde la perspectiva actual, tanto del coordinador general como de las personas que estamos confluyendo en el tema, es que exista algo que nos ayude a medir que en efecto las personas están logrando integración. ¿Cómo, cuándo, en dónde y por qué? Porque de lo contrario, pues una política pública que no se mide, pues no podemos incluso saber si funciona, ni mucho menos replicar. Pero los retos son muy grandes. Y la última es como en qué medida estas discusiones nos ayudan a entender o a replicarlo en temas de desplazamiento forzado. Yo creo que las discusiones siempre son relevantes cuando tienen un objetivo en particular, y en el caso de la réplica o de la comparación, incluso en el derecho existe el tema del derecho comparado. En términos de desplazamiento forzado, yo lo que podría decir es, en efecto, no podemos importarnos una solución desde refugiados, porque eso sería erróneo.
No podemos importarla tampoco directamente de desplazamiento forzado de otro estado como Colombia porque sería erróneo, pero incluso comparar, eso creo que nos va a llevar a un tema importante. Pero ¿qué sí podría yo decir desde mi perspectiva de refugiados hacia el desplazamiento forzado? Y es que es importante las acciones preventivas. Es decir, México tiene un marco de protección importante para mexicanos. Ley General de Víctimas, las mismas normas penales, en fin, hay un marco jurídico. Creo que en términos de prevención de desplazamiento forzado, lo que sí podemos hacer es analizarlo desde esta perspectiva de protección que es tan recurrente en materia de refugiados. Es qué tanto el Estado mexicano y sus autoridades están implementando para proteger a la población, para prevenir conductas que podrían derivar en desplazamiento forzado o incluso en un desplazamiento, pero a nivel internacional, por causas también forzadas. La ley general es lo ideal. Yo estoy enterada de la ley general de manera un poco tangencial porque también la ley general contemplaría que en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se genere una ola o una área específica para tratar la materia. Yo no la llevo, la llevaría otra persona. Sin embargo, sabemos que ha estado ahí un poco detenida en el Congreso de la Unión. No me gusta ser fatalista, entonces yo sí esperaría que si no es en este, pues que eventualmente salga, porque en efecto, sabemos que las leyes no lo son todo, pero es el marco jurídico de arranque a partir del cual incluso las entidades federativas podrían coordinarse, porque uno de los riesgos que yo en la práctica veo ahora, y según yo no quería meterme en el tema, uno de los riesgos que yo veo es que los estados empiecen a legislar, pero de manera separada o con normas muy distantes. Y eso va a ser un tema cuando traten de coordinarse a nivel federación para implementar una ley general. Entonces creo que eso, otra vez como retomando lo que decía Daniel, es mucho más riesgoso ahora no tener una norma que echarle ganitas como para publicarla. Muchas gracias. Yo no creo que pueda abordar todos los temas como de desplazamiento, pero sí coincidiendo y con esta parte empiezo. O sea, atender a que hay un tema de derechos que parece menor, pero es el piso, ¿no? Entonces, en ese piso, hace rato hablábamos de otros procesos de migraciones, ¿no? Que no tienen medios de regularización, ¿no? Que pasan mucho más difícil la vida si no tienen documento. Por eso, de pronto es medio subjetiva la palabra integración, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que no importa que una persona mexicana en Estados Unidos no tenga derechos, de todos modos con sus redes y de todos modos tiene trabajo, de todos modos todo eso, habría que cuestionarse si eso es integración, ¿no? Respondérselo. Yo ahorita no me voy a aventar ese debate, pero sí decir que un componente comparativo de una persona desplazada interna y una persona refugiada en ese sentido es que de alguna manera se supone que tienen un piso de derechos, ¿no? O con la capacidad de ejercer derechos que otras poblaciones no están siendo reconocidas en ese espacio, ¿no? O sea, sí es cierto y también o sea, se está visibilizando cada vez más y se tiene que hacer más presión para que haya alternativas de regularización migratoria para personas que no forzosamente cumplen pues las categorías que da el concepto de refugio, ¿no? O el acceso a derecho de refugios. Es mucho más, o sea, debe de haber muchas más opciones y en esas opciones es donde, que no sería parte de esta mesa, sino que sería otro espacio en realidad, reconocer cuál es esta definición de integración del Estado mexicano, porque sí hay, o sea, sí hay definiciones de integración, ¿no? Ahorita las nombramos, ¿no? Varias, las leyes las nombran, ¿no? La ley, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México habla de cómo tendría que ser la vida de las personas extranjeras refugiadas en la Ciudad de México. ¿Cuál es la cosa? Que pues, en la realidad es, o sea, parecía que el Estado atenta en contra a veces de las personas en lugar de brindar derechos, ¿no? Y ahí y lo conecto también con esta lógica de pensar que la movilidad humana y pensar que el refugio solo corresponde a la Comar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algo que está muy instalado era o todo es de migración o todo es de Comar, ¿no? Los refugiados con Comar, todos los demás con migración y todas las demás secretarías como si no tuvieran que hacer nada alrededor de eso. Y eso es algo que con estas mesas interinstitucionales, pues de alguna manera se va transformando, pues poco a poco creo, pero que sí no hay o sea, que no hay una estrategia definitivamente de poder decir cómo
cómo hacemos integrar la incorporación de flujos. No son tan masivos, también decirlo así, por lo menos en refugio, pues no representa un porcentaje tan alto de la población mexicana e inclusive no representa un porcentaje tan alto de los estimados de tránsito en el territorio mexicano, ¿no? O sea, se está hablando de 150,000 personas frente a un cálculo de más de 2 millones de personas transitando por territorio mexicano, más las otros ciento y tantos millones de personas que somos mexicanas, ¿no? Entonces, como por ese lado no tendría, se ven dos direcciones, no tendría que ser tan complicado hacer estos cambios en las otras secretarías, porque se supone que es una atención a un número reducido de población, pero por otro lado, ese mismo argumento es el que justifica instituciones bancarias, el que justifica todos los otros espacios para decir, ¿cómo crees que yo voy a cambiar mi forma de hacer las cosas por 100 personas, por ejemplo? ¿No? Entonces, esa es una parte discursiva que hay que atender porque básicamente se atiende por la voluntad política. O sea, es un tema que cargadamente se vincula a la voluntad y esa voluntad está muy parcializada porque no, pues no es un solo paquete, pareciera que no es un solo paquete todo el gobierno federal y obviamente los gobiernos locales que no lo están haciendo. Y bueno, de lo demás yo no tendría muchísimo solo en esta lógica de las tensiones para la integración, ¿no? Y qué participación tienen. O sea, o sea, creo que los retos, o sea, la base jurídica es eso, es el punto de partida, ¿no? Y se parte de eso para atender a cómo comparar y cómo hacer estos ejercicios, ya lo mencionaba un poco Cintia, de cómo después entonces entras al trabajo comunitario, cómo después entonces entras a cuál es la relación, la realidad local, como para que se generen esas condiciones de integración. Cuánto las comunidades aceptan la diversidad, cuando al contrario de esa diversidad la rechazan, ¿no? ¿Cuál es el tema de la empleabilidad? ¿Cómo es hoy la empleabilidad informal en México, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones son preguntas que se tendrían que estar realizando cuando hablamos de integración. ¿Por qué? Porque no, efectivamente la integración no nada más es que tengan un papel, ¿no? Ese es como el saque. Ahora, la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, desde el trabajo que se hace en Casa Refugiados, es que sí es un trabajo mucho más de la capacidad de construir vínculos y redes que otros espacios inclusive, ¿no? Por ejemplo, de pronto la narrativa mexicana siempre es como esta parte de la desigualdad donde nosotros aquí no tenemos mucho, pero juntos vamos a salir adelante. O sea, como todos estos discursos que son parte de los procesos comunitarios, o sea, las mismas personas refugiadas lo viven cotidianamente y están aprendiendo a sobrevivir sin importar si hay un papel o no hay un papel, ¿no? Y de ahí que es la parte del acceso a empleos informales, el acceso a emprendimientos, ¿no? O sea, la acción de sobrevivencia en un nuevo lugar sí le están generando, las personas le están generando, independientemente de si son o no refugiados o independientemente si sí o no tienen un RFC o un papel que les permita pagar impuestos. Pero eso pasa en todo el mundo. ¿No? O sea, no es limitativo, digamos, a las normas, sino que es algo que está pasando históricamente en todo el mundo. Y yo creo que ahí la realidad es que sí se tiene que abordar desde diagnósticos, desde trabajos comunitarios, desde escucharse entre vecindades, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando entre las personas con nuevas comunidades. Y ahí estamos en espacios muy nuevos, porque sí hay algunos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en Tapachula de pronto había grupos, ¿no? Que yo ubique, ¿no? Seguramente habrá y yo no los ubique, pero por ejemplo en Tapachula sí se hacían algunos grupos, acá se llegaron a hacer algunos grupos, en Tijuana de pronto tienen algunos grupos de mutuos, ¿no? Donde se apoyan entre la comunidad sin importar la nacionalidad y el estatus migratorio, pero lo que sí es que sí habría que decirlo así porque no son una política pública, porque no están en la ley y porque no hay una estrategia, digamos, nacional para eso, pues son espacios aislados que más bien desde la capacidad de liderazgos locales o desde la capacidad de verlo en lo comunitario, pues han venido transformando, pero más allá de eso no hay mucho más, ¿no? Y bueno, yo digo, nada más para cerrar, sí me gustaría, o sea, sí fortalecer mucho que se tiene que voltear un poco el reloj de arena a visibilizar que hay mucha responsabilidad de los gobiernos locales en todos sus componentes, o sea, el municipio, las alcaldías y los gobiernos estatales tendrían que ser o sea, tendrían que ser el primer responsable como por el ámbito territorial de aplicación para poder acompañar a las personas y para poder garantizar el acceso a derechos. El modelo federal del país lo impide,
¿no? Por otros componentes como los trámites de recaudación son federales, la mayoría, ¿no? Como los documentos casi todos son federales y esos son los que están limitando, pero sí tiene que haber una participación mucho más activa de los gobiernos y de los gobiernos locales y de sus leyes. Muchas gracias por sus participaciones. Yo solo agregaría estas últimas preguntas también desde Sin Fronteras, pues justo también consideramos otro elemento importante para estos procesos de integración de las personas y dentro de estos desafíos el tema de la salud mental, ya que también es un componente importante que las personas pueden verse afectadas en estos, recordemos que estos procesos de salida de sus países abruptos, violentos y demás, pues que también tienen esas afectaciones y el poder integrarse a estas nuevas comunidades o de acogida o lugares donde van a estar viviendo, pues es complejo si también este tema de salud mental aún no se atiende, ¿no? Además de esto también, bueno, pues justo considerar que las personas van a ser sujetas de derecho y que ellas tienen que tener este fortalecimiento y este acompañamiento de parte del Estado, de las organizaciones y demás. Y me parece también importante justo pues que, como bien lo mencionaban ya los y las colegas del panel, creo que el tener estos conceptos de integración quizá realizados desde estas ideas o desde este trabajo empírico también, es que se tiene que ir fortaleciendo para tener una idea mucho más amplia de lo que es la integración para las personas, no solo a nivel de las organizaciones de la sociedad civil o de la academia, o de los diversos actores, sino un concepto quizá más general que el Estado también pueda y deba aportar en ello, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo, agradecemos mucho sus participaciones, sus preguntas, seguramente habrán algunos comentarios más, ya los dejarán en la plataforma y demás, pero estaremos cerrando este espacio. Agradecemos mucho la participación de y los panelistas y también, no sin antes mencionar que, bueno, vimos algunos temas que son relevantes para este panel que en el que estuvimos compartiendo el día de hoy, y es que la violencia, la inseguridad, la documentación para estos procesos de integración, el acceso al derecho al asilo, el acceso a los servicios e información y la detención arbitraria son elementos muy importantes y fundamentales que debemos tener presentes en estos procesos de integración y que justo con ellos vamos a ir trabajando desde los diversos actores. Desde esto, ¿qué se necesita para que estos retos se vuelvan en, quizá ya no retos, sino en acciones que se realicen en favor de las personas? Bueno, pues muchas cosas, como ya bien lo dijeron, no vamos a tener una respuesta en este momento, pero de lo que se habló mucho en la mesa fue de un trabajo conjunto en donde no nada más esté, como ya bien lo señalaba, ¿no? La academia, sino también las organizaciones de la sociedad civil, principalmente el Estado, también las empresas, las comunidades de acogida y, claro, sin menos importancia, pues las personas que están haciendo sus procesos de integración, que están llegando al país y que están participando de ello, ¿no? Y también, justo también se habló del aumento de recursos para atender el tema, ¿no? Recursos tanto financieros, humanos y demás que se requieren justo porque este tema no es que desaparezca, no es que se cambie, no es que se invisibiliza, está ahí, está presente desde hace muchos años que se ha trabajado desde el ACNUR, desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, desde las organizaciones de la sociedad civil y otros actores, y es importante tenerlo presente, así como la generación de alternativas tanto jurídicas como de otro tipo para el contexto y necesidades específicas de la población y la participación de las personas en todos estos procesos, ¿no? La generación de programas sociales. Todo esto pues va muy de la mano con estas construcciones que se van haciendo día con día, de estos cambios que se van presentando y que muchas veces algo que es detonante e importante para las personas es contar con información clara y precisa para que puedan continuar con sus procesos de integración. Entonces, agradecemos mucho pues este espacio, el tiempo, a las personas que estuvieron aquí compartiendo en el panel y pues estamos aquí. Gracias. Bueno, y yo nada más antes de despedirnos voy a aprovechar, bueno, me uno también al agradecimiento y la felicitación al panel, muchas gracias. Y bueno, me aprovecho un minutito para anunciar la próxima sesión del ciclo, que la tendremos en principio a final del mes que viene, prontito ya saldrá el cartel, que va a girar sobre movilidades por motivos climático-ambientales en los procesos migratorios contemporáneos, una mirada regional desde México y Centroamérica. Y bueno, pues si nos quieren acompañar, será un gusto para nosotros también el mes que viene. Muchas gracias.